Hola a todos, muchas gracias por venir hoy. Mi nombre es Gaby Ascuy, soy la co-curadora de esta exposición junto a David Horta y quiero comenzar agradeciendo al Museo de Arte de Tampa y a su equipo, quienes han organizado estos eventos completamente para el público hispanohablante, lo cual habla de la fuerza y la actividad que tiene esta comunidad aquí en la ciudad de Tampa. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al artista René Francisco Rodríguez, quien también es parte de estos programas hoy y quien ha viajado desde Madrid para estar con nosotros. También a Noel Smith, que es una de las figuras principales de promoción del arte cubano, latinoamericano y caribeño por décadas aquí en Tampa. Muchísimas gracias por estar. También artistas que son parte de la colección que vinieron, a Gustavo del Valle, a Jorge Lavoy, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por venir. Tenemos más o menos unos 45 minutos y lo que he organizado sería unos 35 minutos de recorrido que nos permitan tener unos minutos finales para cualquier pregunta que tengan o algún comentario. La exposición está dividida en 6 grupos temáticos. Más o menos podremos estar en cada uno unos 5 o 6 minutos y voy a utilizar una obra en cada caso, en cada sección, para referirme a ese grupo. Y bueno, voy a comenzar haciendo una referencia general a la colección Rice, las características que esta tiene y cómo David y yo pues concebimos todo el proyecto curatorial. Podemos decir que la colección Rice comienza en el año 2013, a finales del año 2013, cuando Susie Mitchell realizan un primer viaje a Cuba. Este va a ser un viaje muy azaroso, de solamente 3 días, pero va a marcar un antes y un después en su vida como coleccionistas. Hasta ese momento ellos coleccionaban de modo esporádico, digamos, sobre todo artistas emergentes y mediana carrera de los Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, pero tras ese viaje el coleccionismo se va a convertir en un acto muy consciente, muy constante y profundamente comprometido. Tan pronto como ellos regresan de Cuba a Estados Unidos, pues organizan una serie de viajes, ahora más largos, más estructurados y con toda su familia, es decir, con sus hijos, para regresar a Cuba. Y este va a ser una serie de viajes en el año 2014 y 2015, donde paulatinamente van a ir conociendo a los artistas, dialogando con ellos, visitando talleres, visitando exposiciones, adquiriendo bibliografía, visitando también otros centros del arte cubano, que no solo es la isla, sino también espacios como Miami, como Nueva York, como algunas ciudades europeas. Y desde el inicio, en toda esta labor y en todo este diálogo, va a estar marcado un carácter genuinamente, digamos, comprometido con los artistas y el arte de Cuba. Y esto se va a solidificar, digamos, en el año 2015, cuando fundan The Cubans Art Group, que es una fundación sin ánimos de lucro, cuya función y cuya misión es promocionar las artes de Cuba para el público norteamericano y a nivel internacional. Lo hacemos a través de exposiciones como esta, de talleres, de becas, de apoyo a residencias artísticas, a conciertos y demás tipos de proyectos. Y esto es importante entenderlo porque no se puede entender a la familia Rice ni a la colección sin entender el trabajo filantrópico que hacen, que para ellos, digamos, es la columna vertebral que les permite crear esta colección. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para ellos la obra no es el valor, sino es todos los diálogos que esa obra genera. Detrás de cada obra que hay aquí hay una interacción con el artista, con su estudio, hay una visita, una exposición, hay una serie de fenómenos que se dan que quizás terminan en la obra, pero no es la obra en sí, sino es todo lo que sucede, lo que realmente es para ellos el valor. Y estas 2 características creo que es fundamental para entender a la colección. Entonces, cuando el Museo de Arte de la Universidad de Florida, el Hart Museum, nos invita a curar una exposición de la colección, David y yo teníamos muy claro que el sujeto de esa exposición no era otro que la colección en sí misma y sus características. Es decir, no podíamos nosotros imponer quizás un criterio académico de tipo cronológico o generacional que le era ajeno a la propia lógica de esta colección. Y quisimos desde el inicio pues ser responsables, digamos, de poder transmitir qué caracteriza esta colección de la familia Rice. Y un elemento esencial es el carácter vivo
de la misma está todavía en crecimiento, repensándose, evolucionando, y por ello fue que creamos estos 6 grupos temáticos, 6 grupos muy, digamos, flexibles, interconectados entre sí, que nos permitían agrandarla y expandirla y disminuirla dependiendo no solo del espacio, sino también para responder a ese carácter vivo de la misma. Y con ello, por ejemplo, les hago un ejemplo, cuando estábamos exponiendo allá en el Heart Museum, 2 meses antes adquirimos 2 obras que creímos fundamentales que estuvieran en la exposición, no solo por la calidad de las obras en sí, pero sino también porque creíamos importante que esta dinámica de un organismo vivo se incorporara a la lógica de la exposición. Allá incluimos 78 obras, el espacio acá nos permitió expandirnos, hay 87 obras, hay obras que estuvieron acá, que no están aquí, y todo esto va a hablar de ese espíritu vivo y de constante cambio que tiene la colección. Otro elemento fundamental es que son 2 generaciones coleccionando, es Susie, Mitchell y sus hijos, por tanto hay una pluralidad de gustos, de intereses que se ven al interior de la colección y queríamos que se reflejara también aquí, esa pluralidad de voces que conforman a la colección Rice. Otro elemento fundamental es que para ellos, digamos, abordan a los artistas de modo, digamos, horizontal, democrático. No hay una diferenciación en ese trato a un artista que puede ser quizás de carácter emergente o un artista de ya un maestro. Para ellos siempre esa relación con el artista se da de igual modo y eso va a suceder y a traspasarse al interior de su casa. Y esto es importante. Esta es una colección que se adquiere para vivir con ella, para que sea parte de sus espacios privados, de sus casas, de sus oficinas, y esto va a ser un tamiz a la hora de adquirir obras, porque hay obras que por sus características físicas, por el tipo que son, pues no pueden pasar entonces al espacio privado por diferentes razones, y esto la va a caracterizar y es importante que se entienda. Y en esta lógica de que les decía del trato democrático y horizontal con los artistas, se va a ver reflejado en la manera que ellos despliegan y colocan el arte dentro de sus casas. No es que haya al interior de la casa de los Rice una pared privilegiada, por ejemplo, para Wilfredo Lam con una luminaria específica, para nada. Va a haber una democratización y una horizontalidad que nos parecía que David y yo pensábamos que debía también trasladarse al despliegue y a la museografía que hiciéramos acá. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, creamos esta propuesta que es una especie de tratamos de emular ese viaje, esos 12 años que lleva la familia viajando, coleccionando, interactuando con los artistas. Pensamos que esta colección es un viaje en sí y esa era la idea que queríamos trasladar al espacio. De ahí que van a ver la museografía, todo el exhibition design es totalmente interconectado, abierto, desde cualquier entrada que accedan hay una sección diferente, como una especie de que no hay inicio y final, y usábamos mucho como curadores esta imagen del mapa sináptico, del cerebro y todas estas conexiones neuronales que se dan, y un poco tratamos de referirnos a estos 2 hemisferios del cerebro, donde uno quizás se encarga más de todo el tema que tiene que ver con lo crítico, con lo político, y ese otro hemisferio, pues, de lo más subjetivo, abstracto, lírico, si se quiere. Y así un poco es como está organizada la exposición en estos 2 hemisferios que todo el tiempo están interconectados por sinapsis, por puentes. Aquí estamos ahora mismo en la sección más crítica, que es la sección por la que vamos a empezar, y luego iremos a la otra parte de la galería con esa sección, digamos, de carácter más abstracto, más subjetivo. Y cuando hacíamos esta organización de las obras, nos dábamos cuenta que una obra podía ser parte de más de un tema. Y nos parecía genial porque eran estas sinapsis, estos puentes que íbamos a utilizar en la museografía para ir conectando una sección con la otra. Y a esas son las obras, creo que principalmente me voy a dirigir hoy, para poder ir tejiendo ese viaje, ese mapa que tratamos de hacer como curadores. Entonces los invito a pasar al sueño del profeta.
Esta es una sección que agrupa obras solamente posteriores al año 59, posterior al inicio de la llamada Revolución Cubana, y son obras de un carácter crítico muy marcado, algunas de manera más directa, quizás otras más elíptica, algunas usan la sátira, otras la ironía, pero son obras que en sentido general hablan de la distopia y de la realidad que ha resultado de esa idea de ese profeta en el año 59, que ha resultado en esta crisis que se ve en la sociedad cubana. Y quizás una de las obras que más conecta conmigo de la exposición es esta obra de Pedro Pablo Oliva llamada Martí en Blanco, y es una pieza donde Oliva dibuja a nuestro héroe nacional, José Martí, que es una figura, digamos, fundamental para todos los cubanos, creo yo, más allá de cualquier tipo de afiliación política, y es el padre de la independencia cubana. Es una figura que vive en el siglo XIX, que fue parte del siglo XIX, y aquí, a diferencia de cómo él fue en vida, que fue un hombre que siempre vistió de negro, se dice que quizás como una especie de luto por la no libertad de su patria, o quizás por su carácter austero, Oliva aquí decide vestirlo de blanco. Y en este acto simbólico de vestirlo de blanco, Oliva quiere acompañar al movimiento civil cubano de las Damas de Blanco, que es un grupo de mujeres que luchan o piden por la libertad de derechos civiles en Cuba y que son realmente bastante atosigadas y maltratadas por el gobierno cubano. Y aquí, con esta imagen, que es del año 2013, un momento álgido de esas cuestiones en Cuba, pues Oliva va a ser este Martí a manera de espíritu protector, un homenaje a las Damas de Blanco. Y entonces, como, digamos, sinapsis entre una sección y la otra, esta próxima sección se llama El Gran Viaje, también una sección que habla de la distopia que ha resultado de estos 60 años, pero específicamente centrada en el tema de la diáspora y del exilio, del viaje. Entonces usamos a Sandra Ramos como esa especie de puente en obras que están en ambas secciones, y de esta obra que ven acá es de donde extrajimos el título de la exposición, Bajo el hechizo de la palma. Este título nos parecía muy sugestivo para titular la muestra. Acá palma va a estar haciendo referencia a Cuba, la palma real es nuestro árbol nacional, y en la literatura, en las artes visuales, en la propaganda, la palma va a ser una especie de metonimia de Cuba, e incluso aquí en Florida muchos emigrados y exiliados la han plantado como un ejemplo, ¿no?, de esa conexión, como una manera de conectar con la patria, con Cuba. Entonces palma va a referir acá a la nación, a Cuba, y el hechizo nos parecía una palabra a manera de guiño a esa, digamos, relación, a ese encanto que ha sucedido entre la familia Rice y el arte cubano y los artistas de Cuba. Por eso fue que escogimos este título, y de acá, de esta obra, El sueño del profeta, pues escogimos el título para esta sección. Entonces, aquí en esta sección sobre el exilio, sobre el viaje, sobre la partida, iniciábamos con estas obras donde el artista habla de la partida desde la perspectiva de quién se queda, y seguíamos luego con imágenes que hablaban del viaje en sí, de ese momento que ya puede ser, como ven aquí en estas esculturas de Barroso, que puede ser quizás por tierra, en esa escultura de Oliva quizás por mar. Ese viaje sucede de diferentes maneras. Después poníamos obras donde ya se hablaba de los que llegaban. En estas obras de Kadir habla de esos primeros emigrados cubanos del 59, y luego de la operación Peter Pan. Y terminábamos con esta pieza de Alexi Torres, un artista cubano que vive en la ciudad de Atlanta desde el año 2003 y que cuenta ahora la historia de ese emigrado que se repiensa en su nueva realidad. Entonces, tratábamos de poner el viaje en todos estos momentos, desde la partida, desde quien se queda, el viaje en sí, todo ese proceso, y luego la llegada y el acomodamiento a una nueva realidad. Esta obra se llama América 1 y es una manera de Alexis de entenderse en esta nueva realidad que es Estados Unidos, que es su nuevo país, y utiliza esta técnica muy característica de él, que es como una pintura que parece ser un entretejido de campo. Él viene del área rural de Matanzas en Cuba, y utiliza además esta
esta temporalidad de empezar la obra al inicio de la cosecha y terminarla cuando se recoge. Y lo pueden ver en esta firma donde él pone las lunas y la fecha. Entonces, eso es lo que trae consigo ese cubano que se ha desplazado, que está en un nuevo espacio y ahora empieza a entender pues su nueva realidad, y aquí pueden ver cómo él va entretejiendo todos estos quizás símbolos o elementos que son propios de la cultura norteamericana, ahora también parte de su cultura. Entonces vamos a movernos hacia la sección del lenguaje de las formas y las formas del lenguaje. Y voy a hablar de esta pieza que colocamos como especie de puente entre una sección y la otra. Primero les refiero un poco a esta sección. Es una sección donde reunimos un gran grupo de obras abstractas que ha sido una de las líneas de desarrollo últimas de la colección. En los últimos 3 años ha crecido muchísimo en esta área de coleccionar arte abstracto, y ponemos aquí 2 grupos principales. Artistas pioneros del movimiento abstracto en Cuba en los años 50, y artistas contemporáneos que utilizan la abstracción como lenguaje, en este caso para hablar de temas de carácter político y social. Entonces, he escogido esta obra de José Ángel Vincench, que se llama Pintura de Acción, y es una obra, digamos, a primera vista bella, donde el artista en esta belleza pues ha escondido un acto violento, pues es lo que ha hecho es utilizó la fachada de una de las casas de personas que o se iban del país o estaban simplemente en contra del gobierno, y eran entonces estas casas violentadas por un grupo llamado de Grupo de Acción Rápida, Brigada de Acción Rápida, y esto es un juego con la palabra acción que él hace también con la pintura de acción, el action painting de los años 50 abstractos de Estados Unidos, que precisamente buscaban la libertad de expresión. Y en este juego, pues él habla de estas brigadas de acción rápida que iban a estas casas a arrojar todo tipo de cosas a la fachada, ya sea basura, pintura, hacer carteles, y a violentar este espacio privado de ese individuo que decidía disentir del gobierno. Entonces él traslada esa pintura que cae, que él lo hace de manera digital, y luego lo lleva a este patrón que vemos en pan de oro, y si se ponen más o menos por aquí, ustedes podrían definir quizás una puerta, estas ventanas tipo Miami, la pueden ver claramente, y es una ironía que la hace a ese poder embellecedor del arte, y también en sus propias palabras es una especie de llamado de atención a ese silencio que como sociedad civil a veces hacemos de este tipo, ¿no? Nos quedamos en silencio ante este tipo de actos, digamos, de carácter violento. Y nos parecía ideal esta obra para conectar entonces una sección claramente crítica y política con esta sección de lo abstracto, donde la búsqueda por las formas, ya sea desde el punto de vista estético o conceptual, va a ser el eje. Entonces vamos a movernos al final de la sección. Generalmente todo esto que ven acá no es parte de la exhibición, esto se ha colocado para luego la charla que dará René Francisco Rodríguez. Vamos a continuar por acá. Y aquí entonces, como final o inicio de esta sesión, depende de por dónde entres, colocábamos la obra de 2 artistas abstractos que fueron parte de ese movimiento de los años 50 y siguieron actuantes hasta el día de hoy, que es el caso de José Rosabal y Waldo Valar. José Rosabal todavía sigue en activo y Waldo Valar falleció recientemente en el mes de febrero, pero estuvo creando hasta el último momento de su vida. Nos parecía muy interesante cómo traer de este grupo que veíamos allá, iniciador de las búsquedas estéticas, pioneros del arte concreto en Cuba, traerlos pues con obras de los años 2000 a la actualidad, y un modo de cerrar y abrir esta sección. Estos 2 artistas van a dejar Cuba, Waldo el 1 de enero del 59 y
y Rosabal años después, y se van a sentar en la ciudad de Nueva York, donde de hecho van a colaborar, y en esa misma ciudad de Nueva York y en ese mismo momento va a estar este artista que vemos por acá, que es Emilio Sánchez. Entonces este artista, Emilio Sánchez, es un artista que se va a sentar en Nueva York en el año 49, de formación arquitecto, y gran parte de su obra, por la que es más conocido, es este tipo de representación donde regresa una y otra vez a esta arquitectura rural cubana. Él es del Camagüey, de una familia muy rica del Camagüey, y esta fue quizás todo lo que le rodeaba. Se habla que lo hacía constantemente como un ejercicio quizás de melancolía, de búsqueda identitaria, y a la vez lo colocamos al lado de esta pieza donde él está retratando a la ciudad de Nueva York, su nuevo espacio. Y hoy, en esta dualidad de estas obras que juegan también, como pueden ver, con esta planitud de las formas y tal, con la abstracción, también lo uníamos a este grupo del Gran Viaje de artistas desplazados que continúan de diferentes modos, pues, relacionándose con el espacio del que vinieron. Entonces, esta sección, que es la que se llama los paisajes sensoriales de Sensory Landscape, de memorias y de las memorias y el deseo, unimos un grupo de obras que exploran lo íntimo, lo deseado, lo erótico, la fantasía, el juego, y van a ver obras disímiles, desde maestros, como ven acá, de Tomás Sánchez, o Mario Carreño, hasta artistas mucho más jóvenes. Y con toda esta noción de la memoria, del juego con lo deseado, pues lo conectábamos entonces a esta sección que vemos acá, que se llama Las Reflexiones de Narciso. Una sección que reúne un grupo de obras que hablan de lo autorreferencial. Aquí el artista se ha convertido en tema y objeto, y el yo es el espacio donde el artista aborda su identidad, subjetividades y trata de experimentar. Digamos, todo este grupo de obras también incluye artistas, digamos, maestros, hasta artistas mucho más jóvenes. Y quería, no solo porque está René hoy con nosotros, sino también porque es una de las obras que, digamos, para David, para mí, unifica muchas de las sensibilidades de los artistas en la exposición, hablar en esta sección de la pieza arte que tenemos por acá. Arte es una obra del año 94 que era parte de una instalación mayor llamada Sueño, Arte y Mercado, que fue hecha para la Bienal de La Habana. Y como ven acá, son estos 4 lienzos que simulan esta especie de luces de neón y están acompañados de 2 chismosas. Las chismosas son estas lámparas hechas de manera artesanal al interior de las casas en Cuba, con materiales reciclados. Como pueden ver, se ve que son latas de refresco y que utilizaban luz brillante o queroseno para encenderse. Inicialmente, en el año 94, ellos encendieron esas lámparas y se exhibía así. No se puede hacer ahora, obviamente, por problemas de seguridad del museo, pero aunque esta obra es del año 94, un momento de crisis, digamos, del llamado periodo especial, un periodo de gran crisis económica y política en Cuba, donde los apagones, la falta de electricidad era una realidad constante, y es una obra donde los artistas se cuestionan, bueno, qué viene a ser el artista y el arte en medio de una oscuridad, digamos, real y metafórica. Y aunque se puede decir que ellos están expresando que, es decir, una luz simulada y que realmente la luz proviene de esas chismosas, para mí es una obra que habla de la fuerza del arte y ese poder que tiene de iluminar en tiempos de crisis, y creo que es una obra muy esperanzadora, en mi opinión. Entonces, antes de pasar a la última sección, quería hablar un poco sobre el diseño gráfico de la muestra, que fue realizado por Marwin Sánchez. No sé si lo han visto por acá, pero este es el logo de la exposición, que es una abstracción de la vista en contrapicada de una palma real, y él ha hecho 6 secciones aludiendo a estos 6
6 secciones temáticas que tenemos en la muestra, pero no es un penacho de palma nada más, sino que es un penacho flecha. Ya veíamos la flecha y la palma en la obra de Sandra que da título a la exposición, pero también la van a ver repetida en las obras de Bedia, de Belkis Ayón, de Diago Abuelo, como referencia a estas firmas o anaforuanas de la sociedad afrocubana Abacua. Y también utilizábamos la flecha, pues nos parecía que venía a tono con esa idea también de viaje y movimiento que vemos en el viaje, es decir, en la colección Rice. Entonces él con este icono creó 6 iconos diferentes. Aquí pueden ver el de Musings of Narcissus, el de esta sección. Fue creando pues juegos de iconos para cada sección que un poco representaban de lo que iba cada muestra, cada área. Y el color que escogió pues fue una especie de ejercicio que el diseñador hizo donde unió todos los colores de las obras en esa sección y los destiló, y ese resultado final pues fue lo que colocamos. ¿Qué queríamos? Que respondiendo también a esa democratización y horizontalidad de los Rice con el arte, no escoger una obra para que fuera la imagen de la exposición, sino que fuera un logo, lo que hablara de esa idea curatorial, un logo que para nosotros habla de focalización, viaje, movimiento, partida, llegada, y nos parecía ideal que esta idea pues se concibiera en el logo y en la imagen de la muestra. Entonces vamos a pasar ahora a la última sección. Esta sección se titula El espíritu de lo real y lo real del espíritu, y tienen en común pues que son obras que parten, digamos, de lo sagrado y de lo espiritual para abordar diferentes temas. Son obras atravesadas simbólicamente, tanto de manera narrativa como de manera, digamos, más alegórica, con referencias de las religiones afrocubanas. Algunos artistas lo usan a manera de ejemplificación de su identidad y otros artistas lo van a utilizar como una alegoría para hablar de la sociedad, de sí mismos o de cualquier otro suceso a su alrededor. Y quería hablar aquí de esta obra de Belkis Ayón y Ángel Ramírez. Es una obra que se llama Dando y Dando. Es la única obra que Belkis hizo en conjunto con otra persona. Ángel Ramírez fue su maestro, y es una obra que hacen de conjunto en el 97 en Japón. Y aquí ambos van a traer sus iconografías. Ángel nos va a traer su San Jorge, Belkis nos va a traer estas figuras, que es parte de toda esa imaginería que ella creó para darle una visualidad al mito de la sociedad abacua, esta sociedad afrocubana que les mencionaba antes. Y aquí hay un momento de intercambio, dando y dando, give and take. Ven, por ejemplo, que el cáliz de San Jorge se encuentra en el área de este personaje de Belkis, y la serpiente, parte del mito genésico de los abacuá, está junto a San Jorge, y ellos decían que con esta obra querían hablar de ese sincretismo que es lo cubano, ese ajiaco que se le llama, que es esta especie de sopa con muchos elementos. Creo en Puerto Rico se le dice sancocho, un potluck. Y ellos querían hablar pues de ese sincretismo, de cómo estamos formados por todos estos elementos como cultura, y me parecía que esta acción de dando y dando, esta acción de diálogo era ideal para volver al inicio cuando les decía que la colección no se puede entender sin pensar en diálogo, que no solo hemos recorrido una exposición, una colección, sino que hemos recorrido un viaje personal, un viaje familiar de más de 10 años, donde el compromiso con las artes de Cuba es el eje fundamental, y donde hay una apuesta constante por la colaboración, la promoción y el diálogo. Y esa es la colección Rice y su familia. Muchas gracias.